Buenas tardes, mis queridos hermanos. Nos reunimos un viernes más para poder compartir la palabra y tener un tiempo de oración. La palabra de este viernes está en Lucas 1, del 13 al 15, y dice: Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Zacarías y Elizabeth eran personas de avanzada edad, es decir, eran ancianos, y a esa edad que ellos tenían, aún no tenían un hijo, porque Elizabeth era estéril. Y es en esa etapa de su vida en donde el ángel se le aparece a Zacarías cuando él tenía un turno en el templo. Él era sacerdote y le tocaba prender los inciensos en el templo. Y cuando él va a hacer esta acción en el templo, es donde el ángel le habla, se le aparece y le habla y le da estas revelaciones para su vida. Y eh, es cuando el ángel le habla y le dice respecto a que su oración fue oída, eh, nos habla de que tanto como Zacarías y Elizabeth tenían un anhelo en su corazón y ese era tener un hijo. Y, y yo meditaba en esta palabra y decía, muchas veces se demora la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero siempre llega en el momento oportuno. Y Zacarías y Elizabeth, a pesar de que eran ancianos, ellos tenían la fe de que en algún momento Dios podía cumplir su oración. Y este fue el tiempo en donde Dios lo cumplió, en su vejez. Cuando este ángel comienza a hablarle a Zacarías, le da las características de su hijo y le dice que lo llamará primero por nombre Juan, y dice tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Es decir, habla del gozo, habla de, le quiere decir de la felicidad, le quiere decir que habrá festejo, que habrá placer en las otras personas al conocer a su hijo. Dice, también nos señala que será grande delante de Dios. Y ser grande delante de Dios para nosotros los cristianos tiene características precisas y que es el llamado de Dios, que habla de ser humilde, eh, de que nuestra vida las ponemos al servicio de Dios, habla de tener una vida con integridad, eh, habla de que morimos a ciertos aspectos de nuestra vida para cumplir ese llamado y el servicio que tenemos para Dios. Y así era la vida de Juan. Dice que no beberá vino ni sidra. Y esto nos señala y nos guía a pensar de que Juan iba a ser un hombre que se iba a apartar de los placeres del mundo para cumplir el llamado de Dios. Y por último dice que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y así es donde, y aquí en esta parte de la historia donde yo me quiero detener, y en donde yo le preguntaba al Señor y conversábamos también con nuestro esposo respecto a las características de la vida de Juan, de, de cómo en esta palabra nos lleva y nos dice que él era lleno del Espíritu Santo, pero cuando nosotros buscamos de la historia de Juan y de cómo era su vida, no nos habla de milagros y no nos habla de cosas que pueden ser como marcadas como las hizo Jesús. Y eso es lo que más o menos siempre se deriva a pensar del Espíritu Santo. Y por eso me quise detener en este punto. Dice que Juan bautizaba a los hombres y por eso se le llamaba Juan el Bautista. Él fue reconocido por Juan el Bautista porque él llevaba a las personas a bautizar y les
predicaba respecto al arrepentimiento. Juan fue preparado para encaminar y preparar el camino para la llegada de Jesús, para el tiempo en que Jesús se revelara hacia los hombres. Y dice que vivía y predicaba en el desierto, como dice Mateo en el 3.1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista y predicaba en el desierto de Judea. Y dice que también que dedicó su vida para preparar el camino de Jesús y llevaba a la gente al arrepentimiento, como ya lo mencioné, y llevándolos también al bautismo. En Marcos 1.3 hasta el 5 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Es decir que podemos notar que el Espíritu Santo lo usaba para estas cosas, lo usaba para poder predicar, lo usaba para poder bautizar, que no es muy distinto a lo que nosotros podemos ver en nuestro pastor, en algunos líderes de la iglesia, en algunos predicadores conocidos, que son guiados por el Espíritu Santo para preparar palabra, para llegar a los corazones de las personas. Y como mencioné anteriormente, Juan no fue conocido por los milagros y prodigios, sino que fue conocido por cada una de las características que yo ya mencioné, ¿verdad? No tiene que haber sido fácil la tarea de preparar el camino para Jesús. Había muchas profecías y mucha historia respecto a la llegada del Mesías que para el pueblo de Dios se hacía muy larga la espera. Muchos se quedaron en el camino, muchos se enfrió en su fe, y Juan fue preparando ese camino para Jesús. Y dice en Gálatas 5:22 habla respecto a los frutos del Espíritu. Y como yo veía respecto a cómo Juan podía predicar, hablaba, y con las características que también el ángel le mencionó a Zacarías respecto a su hijo, yo pensaba mucho en los frutos del Espíritu y decía, ¿cuál de ellos podía tener Juan? Quizás Juan era un hombre común y corriente como todos nosotros, pero dice que era lleno del Espíritu. Y entonces yo decía, y conversaba con mi esposo y hablábamos respecto a decir que muchos de esos frutos él debe haberlos tenido. Y quiero mencionarle algunos de los que encontré respecto a las características que nombra la palabra de Juan. El amor por Dios, ¿cierto? En Gálatas 5:22, 5 del 22 al 23 habla de los frutos del Espíritu y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Y es prácticamente lo que nombra de Juan. Él trabajó por vencer esas pasiones y los deseos de la carne, vivía en el desierto, él se despojó de muchas de las cosas que podía quizás portar en el mundo, sino que vivió con lo justo. Dice Juan vivía en el desierto y su ropa eran de piel de camello, dice la palabra, dice que él se alimentaba con langostas y con miel, o sea que era súper ajustado lo que él adquiría para sobrevivir. Más bien para él era el llamado lo que lo movía. Y como hablaba yo respecto a los frutos, yo veía en él el amor por Dios, el amor que él tenía por la palabra y por la ley. Él era reconocido por
nombrarle los pecados a las personas, es decir, llevarlos al arrepentimiento por esos pecados y ser bautizados. Y eso habla del amor que él tenía y la certeza que tenía por la palabra de Dios y por el camino y por la senda que para él fue llamado a trazar para Jesús. Como habla en Lucas 1:14, dice, el ángel se lo dijo cuando le apareció a Zacarías su padre. Dice, habla del gozo. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Esto debe ser una de las características que nombra el ángel a Zacarías, ¿cierto? Le habla del gozo. Y ese gozo tiene que haber sido una de las características que lo marcó para atraer también a las personas. Si bien él podía vivir de una forma muy austera, ese gozo y esa alegría era una de las características de él. Por lo tanto, atraía a la gente, ¿cierto? También habla de la benignidad, esa disposición para preparar el camino de Jesús y hacer el bien por los demás, mostrándole el camino correcto, dando su vida por ello. Eso también es uno de los frutos que también nombra el apóstol Pablo en Gálatas, ¿cierto? La benignidad. Está también la fe. Y es súper clara la fe que tenía Juan el Bautista de profetizar la palabra de Dios, de llevarla a las personas, de tener la certeza de que cada una de las profecías se iban a cumplir, de que el Mesías en algún momento iba a llegar, de entender también cuando fue revelado a él a quién estaba bautizando, que era Jesús. Él bautizó a Jesús y él fue el que vio al Espíritu Santo convertido en paloma que posaba sobre Jesús. Entonces, habla de esa fe y yo creo que por esa fe fue tan relevante lo que él pudo ver y con quién pudo estar, que fue Jesús. Habla de la bondad, también la bondad que él muestra a través del deseo genuino por mostrar el camino de Dios a las otras personas y mostrar el arrepentimiento. Él tenía la certeza de que ese era el camino que nos llevaría a Dios, a arrepentirnos y llevar a cabo en nuestra vida su palabra. La fidelidad, fue fiel a su llamado hasta el día de su muerte. Él tenía en él, si bien nosotros sí podemos, si usted tiene la oportunidad y se da el tiempo de leer la palabra y escudriñar más la palabra respecto a lo que habla de Juan, usted va a entender que desde su vida hasta su muerte, desde su nacimiento hasta su muerte, como lo dijo el ángel hasta que él murió, fue decirlo claramente lo que las leyes de Dios y cómo se debían cumplir. Y una de eso fue lo que lo llevó a morir, de llevar y decir en público un pecado de alguien importante, que lo llevó a esa muerte de ser decapitado. Y esto es importante, para mí fue importante entender cómo fue su muerte, también porque esa muerte habla de la fidelidad hasta lo último, hasta sus últimos días, y de entender también lo último que le señala el ángel a Zacarías, a su padre, y dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice también que será grande delante de Dios. Y eso es hermoso, y eso también nos muestra hasta dónde llega nuestro tesoro del llamado que nosotros tenemos, que es ser grande ante los ojos de Dios y llegar al cielo con esa grandeza, ¿verdad? De poder llegar a conocer a nuestro Dios y poder mostrarle esas perlitas que tenemos guardadas, esas perlitas que logramos juntar en ese camino de nuestra vida hasta llegar a Dios. Y eso para mí fue importante de entender cómo fue la vida de Juan el Bautista.
entender que todo lo que él pudo lograr fue por ese ayudador que él tenía, fue por el Paracleto que tanto hemos hablado en este mes y en esta serie de ese poder del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy, iglesia, quiero recordarte y quiero llevarte a eso, a que si bien Juan el Bautista fue un hombre como cualquiera de nosotros, él tenía frutos del Espíritu. Quizás no todos, así como también los tenemos nosotros y trabajamos para tenerlos en nuestra vida y para llevarlos a cabo en nuestra vida. Quizás muchas veces nos frustra no poder llevar a cabo todos, pero Dios nos habla de ese trabajo a través de nuestra vida, de poder llevar esos frutos en el día a día de nosotros, trabajar por lograr eso y llevar esas almas para Cristo a través de esos frutos, de mostrarle esos frutos a las personas. Muchas veces no tenemos la oportunidad de predicar de Dios ni de hablar de Dios, pero estos frutos hablan por nosotros y le hablan al otro de cómo Cristo nos mueve y nos hace ser y caminar a través de Él. Muchas veces hemos conversado y escuchamos en la iglesia cuando nos dicen algo distinto tienes tú, algo que yo no me explico, no sé, pero algo tienes. Y son esos mismos frutos que hablan por nosotros, que hablan por esa felicidad, por esa fidelidad, por esa mansedumbre de hacer lo que, lo que otros no hacen por la otra persona, por el prójimo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y eso es lo que nos muestra Jesús a través de su vida. Si bien Él es el reflejo mismo de llevar todos estos frutos, esos frutos del Espíritu en Él, en su vida, en su ministerio, en lo que la palabra nos muestra, eso es el camino que nosotros queremos llevar y eso es lo que hoy quiero compartirte en este viernes de oración. En poder caminar como lo hizo Juan el Bautista a través de ese ejemplo tan hermoso que es Jesús y poder llevar a muchas personas al camino que es Jesús, lo más certero que podemos tener en nosotros, lo que prevalece, lo que nos lleva hacia el Padre. Así que hoy, iglesia, estamos muy desafiados a movernos en esos frutos y a seguir ese ejemplo, quizás como un hombre cualquiera de Juan y como el gran Dios que tenemos que es Cristo. Amén. Así que, párale un poquito. Lo invito a quedarte con esta hermosa palabra que Dios nos dio en Lucas 1, del 13 al 15. Escudriñala, léela. Si puedes leer el capítulo completo, es hermoso lo que nos narra respecto a Juan y el vínculo cercano y el parentesco que tiene con Jesús. Así que te invito a que tú lo puedas leer completo. Y te invito también a que hoy podamos orar por las personas que lo necesitan, por esas peticiones de oración por sanidad. Así que te invito a que oremos juntos por aquellos que hoy están necesitando. Nos piden oración por sanidad, por Elisa Saricueta, Cerela Olivares, por el bebé de Alejandro y Jocelyn, por Rodrigo Roldán, Joel Cáceres, Oscar Martínez, Fernando Podea, Betty Escobar, Francisca Olivares, Carmen Araya y familia, Silvia Carvajal. Hermanos, oremos por ellos. Y también te pido que sigamos orando por nuestro hermano Abelino Clavijo y por su esposa Norma Villegas, porque esa recuperación sea completa y Dios pueda hacer ese milagro de recuperación en él. Padre, nos ponemos en tu presencia, Dios, para orar por esa sanidad que nuestros hermanos, Señor, están clamando. Te pedimos por aquel bebé, Señor, por cada uno de hombres y mujeres que hoy esperan de tu milagro. Dios, sabemos, Padre, así como dice tu palabra, que por tus llagas hemos sido curados y sanados, Dios. Sabemos que tú eres, Señor, el mejor doctor. Padre, sabemos también que no hay diagnóstico, Señor,
que pueda pasar por el poder sobrenatural que tú tienes para sanar, Dios. Hoy declaramos esa sanidad, Señor, a través de ti, Señor, para nuestros hermanos, Padre. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu voluntad se hace en ellos, Dios. Te pedimos, Padre, Señor, por nuestros hermanos que hoy necesitan una recuperación, Señor, sobrenatural en sus vidas. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, sea un tiempo en donde tú te reveles, Señor, por esta necesidad, que tú te revelas, Señor, con esa fe, Señor, que tú pones en nosotros y en nuestros corazones para esperar en ti, Señor, y para creer con esa certeza de que tú lo tienes hecho, Dios. Declaramos, Señor, un tiempo de sanidad, un tiempo sobrenatural en medio de cada familia, Señor, de nuestros hermanos que necesitan sanidad, Señor, para que tú te reveles, Dios. Damos gracias, Padre, porque podemos, Señor, ponernos, Señor, en conjunto en oración y sabemos que tú estás, Señor, como dice tu palabra, en medio de todo esto, Dios, en medio de estas peticiones, Padre. Lo declaramos con poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Te invito a que tú puedas compartir esta palabra, compartir para que muchos más también puedan orar, escuchar de la palabra de Dios, para que podamos llegar a muchos más. Dale like, comparte estos viernes de oración que son poderosas, para que lleguen a muchos más rincones de nuestra calera, de nuestro país, quizás y fuera también de nuestro país, para muchos lugares más. Te doy gracias por este viernes de oración, gracias por conectarte, sigue orando por aquellos hermanos que lo necesitan y no te olvides de seguir con esta palabra en ti y en medio de tu corazón. Gracias te doy, hermano. Dios te bendiga. Hasta un viernes más. Nada de este mundo me atrae más que tú. Nada de este mundo me atrae más. Nada se te puede comparar a ti, Jesús. Nada. Nada de este mundo me atrae más que tú. Nada de este mundo me atrae más. Nada se te puede comparar a ti, Jesús. Nada. Nada de este mundo me atrae más que tú. Nada de este mundo me atrae más. Nada se te
ante ti, oh gran Señor. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas ante ti, oh gran Señor. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria.